A continuación nos toca la presentación, la conferencia magistral del doctor José Sarucán, una persona que creo no hay que presentarlo. Le agradezco al doctor Sarucán que nos acompañe. Derivado de un problema de salud, no puede estar aquí en presencial, pero bueno, con el compromiso que siempre tiene él, nos hace favor de estar en virtual y le agradecemos mucho al doctor que pueda estar aquí presente. Seguramente, como siempre, de sus presentaciones, de sus conferencias, vamos a aprender mucho. Daré muy brevemente su semblanza para no quitarle más tiempo a él, porque realmente creo que lo importante es escucharlo a él y no a mí. Todo el mundo lo conocemos, sabemos su trayectoria y rápidamente diré que su trabajo se ha enfocado en la demografía y ecología de la plantación de plantas, la demografía comparativa de árboles, estudios ciclos bioquímicos en selvas tropicales, estudios sobre la biodiversidad de México y del mundo, así como en los problemas ambientales globales y de desarrollo sustentable. Fue rector de la UNAM por 2 periodos, de 1989 a 1996, fundó el Instituto de Ecología y la CONABIO, de la que fue coordinador nacional del 92 a 2022, autor y coautor de 190 trabajos científicos, 10 libros, con más de 7.200 citas literarias. Es miembro de Royal Society of London y de la American Academy. Tiene la medalla de John Phillips en 2008 y es premio de Campeones de la Tierra 2016. Investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es doctor honoris causa por 13 universidades nacionales extranjeras. Como pueden ver, y todos lo conocemos, pues es todo un personaje. Tenemos la fortuna de que es mexicano y creo que tenerlo aquí hubiera sido una delicia, pero bueno, creo que su presentación, como siempre, pues sea virtual o sea presencial, nos llenará y será de poder aprender de él. Doctor, no le quito más tiempo, muchas gracias por su presencia y acompañarnos, y adelante, por favor. Gracias por la invitación a participar en esta reunión de UNESCO, el colegio y el grupo que trabaja en cuestiones de disponibilidad de agua. Voy a tratar de ir rápido porque el tiempo se está yendo. Yo tengo después programada una reunión aquí mismo en mi oficina. Quiero, en este caso, usar la oportunidad de hablar. Si vamos a hablar de cultura y educación, dar unos cuantos ejemplos de la ignorancia, no porque la gente sea tonta, sino porque no tiene la información o no sabe dónde está, y de algunas malas costumbres que se relacionan con el agua. La primera cosa que nadie entiende, porque es una cosa muy difícil, es cuando se pregunta cuánta agua hay en el planeta llamado azul. Y los datos que hay son muy complejos de entender. No sé si alguien se puede hacer la idea de lo que significa la cifra de kilómetros cúbicos que está allá abajo. A mí me cuesta mucho trabajo. Bueno, los que calcularon esa cantidad de agua fue el Servicio Geológico de Estados Unidos, que dijo, bueno, vamos a ver, vamos a poner una forma más clara de que la gente, la humanidad, pueda visualizar qué significa ese volumen de agua en comparación con el volumen de la Tierra. Y ahí lo tienen, esa esfera azul que está ahí es toda el agua, toda, desde manantiales, de yacimientos profundos de agua, hasta el agua que está en los organismos vivos, incluidos nosotros. Sería bueno que se acuerden que somos alrededor de 70% agua y todo eso lo pusieron junto, lo calcularon y lo pusieron junto al planeta. Y eso es lo que hay de agua en comparación al tamaño del planeta. Y entonces empieza a dar una idea de esto. Pero también hicieron
una cálculo de cuánto de esa agua era dulce, y es la esferita que está junto, y de esa agua dulce cuánta es accesible, y tuve que poner un cuadro para que lo vean, porque no es un puntito pequeñísimo del agua potable accesible en el planeta. Y yo creo que la gente funciona con una idea de que el planeta azul hay agua por todos lados. Sí, pero no, ni toda es útil ni para la vida humana, ni toda es alcanzable tampoco fácilmente o económicamente. Y estas son las cosas que no hay noción de esta, pues yo diría, real, virtual escasez de agua en el planeta. Pero hay muchísimos datos sobre cómo se usan. Y el otro punto es que nosotros no consumimos agua nada más cuando la bebemos o nos bañamos o echamos manguerazos en el jardín o echamos manguerazos en el auto. La producción de prácticamente todos los bienes, incluido desde luego la agricultura, que en México se lleva el 70% del agua, implica el uso de agua, y ahí están tablas, las pueden sacar de Google. El sitio del Servicio Geológico de los Estados Unidos tiene varias de estas tablas, y ahí está para construir un auto. Diré uno, un auto, pues ¿qué tanto se va a requerir de agua? Bueno, se requieren hasta 83,000 litros para un coche ponerlo en la agencia. Los zapatos, pues, que usamos todos los días, 8,000 litros para un par de zapatos de piel. Una t-shirt, una camiseta de almidón, 2,700 litros cada una. Y bueno, pues cuando somos jóvenes nos encanta usar nuevas camisetas que tienen marcado algo o tienen un eslogan o lo que sea. Dense cuenta de lo que cuesta en agua cada una de ellas. Pero además hay otras formas ahí. El cuadro de la derecha les da la cantidad de litros por kilogramo de producto producido, que está así a la derecha, y esto no lo tenemos claro en la mente cuando vivimos, cuando hacemos las cosas normalmente y cada día. Pueden ver abajo lo que un norteamericano promedio, norteamericano me refiero a estadounidense, gasta en su trajineo de comprar, usar y tirar todos los bienes que compra, sin incluir los alimentos. Es ir a comprar un reloj, o ir a comprar una camisa o un nuevo traje o lo que sea. Nada más el hecho de moverse y hacer todo este trayecto para poder tener, tiene una huella hídrica de 2,157 litros diarios, es decir, más de 2 tinacos de agua diarios gastados en el proceso de ir a hacer compras, venir y tomar el coche o tomar el autobús o lo que sea. Esto tampoco es una cosa que tengamos en la mente. Y repito, no estoy incluyendo la compra de alimentos diarios. Hay otras maneras de verlo, ustedes lo pueden encontrar ahí, que son muy atractivas. Por ejemplo, esta que está aquí, para la producción de 1 kilo de producto de carne de res, 1 kilo de carne de res requiere 15,400 litros de agua. Y así estos datos están totalmente fuera de la información de la gente, no son dables fácilmente. En las escuelas nunca enseñan estas cuestiones, pero son fundamentales para darse cuenta de la enorme importancia que tiene el agua en nuestras vidas. Como digo, somos 70% agua, eso debería ser suficiente, pero que
que están disponibles en muchos lugares y que las pueden bajar y que realmente dan una información que lo hace uno pensar con mucho más cuidado en la forma en que uno está usando agua más allá, como digo, que la que sale por la llave para tomar un vaso de agua o darse un regaderazo. La otra gran ignorancia que hay en la gente, falta de información, yo diría, porque esto tampoco se enseña en las escuelas usualmente, es que el agua, como muchos otros elementos en este planeta, están sujetas a un ciclo, funcionan en un ciclo. Y aquí el ciclo del agua se inicia obviamente con la precipitación pluvial que puede venir por convección de las nubes o por los vientos alisios, por huracanes y ciclones, que es una de las formas más importantes de obtener agua, que cae en las montañas que están en esta parte de arriba de este esquemita que les conseguí y que se infiltra a los mantos freáticos por diferentes maneras, por la porosidad del suelo, por las fracturas, por muchas formas, que forma manantiales, lagos y ríos que van a dar al mar. Bueno, pero ¿qué pasa? Y esto tampoco nos enseñan, es qué pasa cuando alteramos esa parte alta de la precipitación, que es donde cae el agua, que es esta, porque ahí cae todo el agua, ahí se recibe todo el agua y va a dar abajo. ¿Qué pasa si lo que estaba ahí, que eran bosques, selvas, vegetación, áreas cubiertas por plantas, desaparece? Lo que pasa es que desaparece todo lo demás, porque el suelo va a dar, va a dar, se arrastra, el agua de lluvia llega en unos par de horas o tres al mar y allí acaba. Y es que también no nos damos cuenta que recibimos de los ecosistemas, esos ecosistemas que cubren esas montañas y las partes altas de las cuencas, que nos dan servicios ecosistémicos, como se les llama, y están ahí en rojo. Y dígame usted quién puede sobrevivir sin oxígeno. Podemos vivir sin agua X número de horas o días, sin alimentos X número de horas y días, pero sin oxígeno. Y el oxígeno no se produce en ningún otro lugar más que en las plantas verdes que tienen clorofila y que fotosintetizan tanto en el mar como en la tierra. Y esos son los que estamos dejando ir a la hora que deforestamos las montañas y deforestamos particularmente la parte alta, que es donde se deposita la mayor parte de la precipitación pluvial. Estas son dos servicios que esto que no nos parece muy importante que se pierda, que son los ecosistemas, los bosques, las selvas, etcétera, producen problemas. Y estamos en el paso de huracanes que vienen del Pacífico y del Golfo permanentemente, que afortunadamente son los que nos dejan el agua, pero un agua que si no es captada por los bosques y las selvas para que no se destruya el suelo en el que están estos y se arrastre y se pierdan los bosques, y además si es que había bosques, porque eh, generalmente son zonas deforestadas, esa agua va a dar, este es un ejemplo, una fotografía en Motocintla, en Chiapas, del efecto de un huracán, y pueden ver todo el arrastre de suelos porque ya en las partes altas ya no hay suficiente vegetación que la conserve y que produce este tipo de problemas de arrastres de casas, de habitaciones. Esto es ocurrido ahí en Guerrero, en la Pintada, no hace tanto tiempo, hace unos 3, 4 años,
y que acabamos de esta manera, con la roca firme que es totalmente estéril para el crecimiento de nada, absolutamente porque no hay suelo, que se erosiona con una gran facilidad y que perdemos todo lo que puede ser la productividad natural por los ecosistemas o la productividad por los sistemas agrícolas que uno podría haber sembrado aquí. A veces cuando me preguntan qué pasa cuando un país pierde todos los ecosistemas, no es fácil contestar esto porque ni modo de hacer un experimento y decir a dos países contiguos, a ver, vamos a deforestar el país de la izquierda y conservamos la vegetación del país de la derecha. Bueno, este experimento, entre comillas, ya se hizo, ya lo hizo la humanidad en 1800, muy tempranos, 1700 y pico, cuando eh, Haití, esta es la isla dominicana, lo que están viendo, perdón, y la parte de la izquierda es Haití, el país de Haití, que tuvo que pagar, debo decir que la razón era que fue el primer país de América que se independizó de las colonias europeas y Francia, que era el país que lo ocupaba, con tal de no hacerles una guerra de independencia, les pidió una penalización, una cosa, digamos, una cantidad para pagar para que no hubiera guerra. Y claro, en esas épocas, pues Haití todavía no tenía nada de industria, la industria no existía en la mayor parte de los países. Lo que tenían eran árboles en sus bosques y selvas, los tuvieron que cortar, vender y con eso poderle pagar a Francia esta, este monto, esta penalización que les habían puesto. Y que por tanto se quedaron virtualmente sin bosques y sin vegetación natural, en contraste con la República Dominicana a la derecha, que ha mantenido pues una porción muy alta de su vegetación y de sus bosques y que tiene situaciones muy diferentes en el resultado, no nada más de lo que se ve. Esto es lo que se ve entre los dos países, es, con una foto de satélite, a la izquierda Haití, a la derecha eh, la República Dominicana, pero los efectos que esto tiene en la pérdida de los ecosistemas son terribles. Primero, pues una deforestación enorme que ya no puede mantener agua ni nada de este tipo, pero que el agua va, inunda poblaciones más abajo en ese país, con fotos como las que ven ahí a la derecha, y al paso del tiempo, la trama social de Haití se ha perdido terriblemente, no hay control de nada, es una población desafortunada y tristemente enormemente pobre, no tienen recursos de cómo vivir, tienen que usar todavía carbón para cocinar, carbón que ya casi no tienen, porque no tienen árboles con que, con que hacer leña o hacer carbón. Y cada que hay un fenómeno más allá de los ciclones, los dos países tienen los mismos suelos, las mismas condiciones atmosféricas, tienen el mismo océano rodeándolos, los mismos suelos, la misma geología, pero cada que hay un evento cataclísmico como un terremoto que hubo hace no muchos años en la isla, bueno, la cantidad de muertos en Haití fue enorme, la cantidad de muertos en la República Dominicana pequeña. Haití todavía no se acaba de recuperar de esto y en Haití pues ya tienen fenómenos de gangsterismo, que necesitan
patrullaje, etcétera, tienen que ir a comprar agua porque ya no la hay. No sé exactamente cuál es la manera en la que la obtienen, pero aquí hay una foto de la gente haciendo cola para comprar agua. Y además, ya hay reportes de todos los problemas que desafortunadamente la pobre gente que vive ahí está sufriendo día a día. Es una cosa terrible y han tenido que pedir a algún país que les manden una parte de su ejército para ayudar a controlar la, la, la situación social y demográfica en ese país. Esto es lo que ocurre cuando hay la pérdida de los ecosistemas y también la desaparición de muchas de las civilizaciones. Se debió a esta pérdida, a este mal cuidado de sus ecosistemas, y acabaron esas civilizaciones desapareciendo, incluidas los mayas, por ejemplo, incluidas los egipcios y muchas otras civilizaciones. Y la nuestra, la civilización que tenemos los seres humanos en este planeta, está mucho en ese camino si no tomamos mucho más cuidado en la conservación de esa trama biológica que es la naturaleza, de la cual dependemos completamente, de la cual hemos surgido como producto del proceso de evolución orgánica, y que en el caso de Haití, desafortunadamente, pues es un ejemplo viviente de lo que puede pasar en esas situaciones. El otro asunto que pasa, y ahorita voy a narrarles esto, es que otra de las cosas que no nos damos cuenta al momento que estamos utilizando agua es que ya está habiendo alarmas médicas, porque los plásticos, como saben, son polímeros, es la acumulación de moléculas pequeñas que se juntan y químicamente producen ese material plástico que conocemos, desde plásticos muy duros hasta plásticos muy suaves, muy delgaditos, dependiendo de la forma como se produce el polímero. Bueno, ya hay presencia de polímeros, es decir, de moléculas de plástico en tejidos humanos. Pues se pueden preguntar, bueno, ¿cómo? Si nosotros no comemos plástico. No, lo que comemos son los organismos que están en el mar, que es a donde va a dar todo ese plástico, donde se descompone, y esos animales incluyen en su alimentación los peces, por ejemplo, los muchos bivalvos, como los ostiones y las almejas y todo esto que nosotros comemos. Y por esa vía estamos teniendo ya presencia de plástico en tantos tejidos, y las llamadas de alarma en el sentido de lo que los plásticos están haciendo al soltar estos elementos de los que están hechos en la alimentación de la que tenemos. Perdón, voy atrás. Aquí hay una página, no hay una página, son dos de los artículos más recientes que hay sobre la presencia de polímeros de plástico, de moléculas de plástico en cerebros humanos. Y si entran y empiezan a buscar en Google qué cantidad de reportes hay, esto es nada más una porción de una página de cientos de páginas de artículos que se sacan digitalmente, en donde realmente ya es un problema severo. No nos damos cuenta, pero ya lo tenemos aquí, y está empezando esto a ser realmente ya un problema serio que
vamos a tener que saber cómo arreglar. Y el problema viene del consumo de plásticos. Y fundamentalmente me refiero también a la producción de botellas de plástico, que son en las que se venden el agua fundamentalmente, no nada más el agua, pero es del que se consume enormemente. Cada minuto, cada minuto se producen y se tiran, bueno, obviamente las que se gastan ya, 1 millón de botellas al minuto en este planeta. 1 millón de botellas. No les puedo presentar un video muy lindo que tiene también el Servicio Geológico de Estados Unidos. Si entran ahí, lo verán, de lo que pasa con este crecimiento. Y el asunto es que las botellas no están ahí flotando, pues ya estaríamos casi, en vez de ir a nadar en agua, iríamos a nadar entre botellas. Una botella dura 450 años en desintegrarse. Y en un mes, esas botellas, comparativamente con la Torre Eiffel, que sí nos podemos imaginar que es esa enorme montaña de botellas. Un mes. No sé si se dan cuenta de lo que la utilización del agua en forma embotellada nos produce esto. Mucha gente me dice, bueno, sí, pero lo que pasa es que hay lugares en donde no hay agua potable, lo cual es muy cierto en nuestro país, pero, pero es algo que no nada más se consume en esas áreas que están, además muchas de ellas lejanas de las zonas urbanas, sino también en ciudades como les voy a enseñar ahora. Estos son los tiempos que tarda los diferentes tipos de plástico en descomponerse en el mar. 600 años para una línea de pesca, para pesca mayor, como marlines o peces velas o esto. 600 años antes de que se descomponga. Y ahí pueden ver los demás. Y las botellas tardan 450 años en descomponerse. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ocurrir si seguimos usando botellas de plástico para tomar agua? Hay que usarlas para ciertas otras cosas, pero el consumo más fuerte es de las botellas de plástico para el agua o para refrescos, que sin realmente darnos cuenta de lo que está pasando, sin conocimiento y sin sensibilidad al asunto, seguimos consumiendo en gran cantidad. La Fundación Río Arronte, hablando ya de una fundación mexicana que apoya proyectos del agua, echó a andar un proyecto que se llama aguas, tomas seguras de llegada del agua a las casas. Es decir, el agua que llega a las casas, ¿de qué calidad llega? Y se hizo un estudio en varias ciudades de México. Ese estudio se hizo en estas ciudades, rápido porque lo siento mucho, pero se atrasó mucho la presentación y yo tengo una reunión después de esto. Las ciudades que están ahí son esas ciudades en las que la Fundación Río Arronte hizo un proyecto, estando la gente de acuerdo de que eso se hiciera, de la calidad del agua que llegaba a la toma de las casas, ya no a un fraccionamiento o a la toma de las casas, tampoco a los tinacos, porque ahí los tinacos se descuidan y hay mucha suciedad y muchas bacterias y muchas cosas. No, a la toma donde llega el agua a la casa. Todas estas ciudades participaron en ello y los resultados de los análisis que se hicieron, que
son para asegurar que el agua es adecuada para beber y es limpia y no tiene contaminantes orgánicos o minerales. Se hizo en todas estas ciudades que ven ustedes ahí, y la respuesta de los habitantes se da en colores. Los verdes es que es muy buena, los verdes que es buena, y los otros son colores de la gente, es el porcentaje de gente que, que no está a gusto o no está muy poco a gusto, y ven que fundamentalmente la gente que está en esas ciudades y que conocen ahora la calidad del agua que están recibiendo, pues son gente que sigue usando agua embotellada. En Monterrey, en Saltillo, en León, en todas estas ciudades se vende, y lo mismo en la Ciudad de México, cantidades enormes de agua embotellada. Que lo que tenemos que hacer es lograr que esa agua embotellada, esa agua no se tuviera que embotellar, que la tomáramos directamente de la toma del agua de la casa, y con toda confianza la pudiéramos tomar. O quizá con un pequeño filtro, quitar algunos elementos que son más difíciles de sacar. Y pagar el agua a los organismos operadores del agua que participaron en esto, de tal manera que tengan más recursos para hacer las cosas mejor para los pobladores de las poblaciones a las que surten esta agua. Esto es una cuestión muy importante porque es un trabajo con la sociedad y con los organismos operadores del agua para que se tengan confianza mutua en lo que están haciendo y la sociedad premie a estos organismos y los organismos realmente tengan más recursos con que hacer su tarea mucho mejor. Yo creo que este es el camino a tomar en vez de seguir insistiendo en pagar 1000 veces más por un litro de agua embotellada que por un litro de agua que llega a la casa. Esto es una cosa de economía fundamental hogareña que nos debería mover la conciencia a decir, no, pues esto hay que cambiarlo realmente. Tenemos que recibir agua confiable. Los organismos operadores de esta ciudad lo están haciendo. En otros lados, desde luego, no es el caso. Esto no quiere decir que lo que pasa en esta ciudad está pasando en todas las ciudades, pero es algo que se ha desarrollado con la participación social, con el beneplácito de los organismos operadores que ven su trabajo reconocido con más recursos para poder hacer las cosas mejores, y creamos un círculo virtuoso de trabajo. Este proyecto de la fundación seguirá haciéndose hasta lo más que podamos tener poblaciones que se acuerden de este tema y que accedan muy bien a hacer esto. Pero finalmente, aquí está, el 80% de la gente está de acuerdo con esto y 90% está de acuerdo que esta información se haga pública. Estos no son papelitos que les pasan con cuánto calcio había o cuánto nitrógeno había en el agua. Se publica, la gente lo puede ver, y obviamente los organismos operadores que no hacen su trabajo bien, pues no quieren ver el resultado del agua que proveen este público a todo el mundo para que la gente lo sepa. Yo creo que es el camino por el que hay que ir para que logremos utilizar el agua que podemos tener aquí y que seamos mucho más conscientes del agua que estamos usando. Seguramente han oído ustedes la cifra del 70% del agua potable de este país se va a la agricultura, y prácticamente gratuita a todos los agricultores. Claro, eso puede decirse, bueno, pues es algo que ayuda a tener alimentos más baratos. No necesariamente, porque lo que hace es hacer el margen de ganancia para
estos agricultores es mucho mayor, porque no tienen que pagar por el agua, cosa que también habría que resolver. Estas son las cosas que la falta de información, de cierta manera, pero ya les dije que hay información a pasto en Google, en digital, pues, para que ustedes la puedan ver. Y la falta también de educación sobre estos temas. El hecho de los daños que se están produciendo por la contaminación, por plásticos en el mundo, nos, nos llevan a problemas cada vez mayores. Yo creo que el problema más serio que va a tener la humanidad en las próximas décadas va a ser la contaminación plástica en todos los mares, en casi todos los cuerpos de agua y obviamente ya también en los seres humanos. Pero la cosa que quiero que se lleven a su casa, la idea que quiero que se lleven a su casa es que la prioridad número uno en lo que se refiere a asegurar agua en una región, en un país, en el futuro, es conservar las cabeceras de las cuencas, que son las que capturan el agua, que son las que las llevan a los mantos freáticos, a los mantos profundos, a los manantiales, a los ríos, a los lagos, y finalmente sí va a dar al mar, pero una porción relativamente pequeña de todo el agua que cayó, porque esa agua que cayó es la que ya no tenemos, porque estamos perdiendo la capacidad de captura del agua de lluvia en muchas áreas donde estamos perdiendo las coberturas forestales por la deforestación, por el mal manejo de los bosques o de las selvas y por políticas públicas que no son precisamente las más adecuadas a la conservación de estos ecosistemas que nos dan estos servicios. Yo creo que si hablamos de educación y de cultura, y la cultura pues, es el comportamiento de la gente, estos son algunos puntos que tenemos que conocer bien, que deben ser parte de la información y de la educación que reciban los chicos, las pequeñas y los pequeños que van a las escuelas y los jóvenes. Y además los padres de familia, al darse cuenta que al usar agua embotellada cuando no tienen o piensan que no tienen buena agua, no hacen nada para que se mejore y ahorren una cantidad enorme de dinero, pues son cuestiones que afectan el bienestar, la salud y la forma de vida de nuestras gentes en este país. Creo que esto es algo que hay que influir enormemente, es que no vamos a poder, cada vez tendremos menos agua en la medida en que las cabeceras de nuestras cuencas, de nuestras tantas cuencas, en un país tan montañoso como el nuestro, no estén forestadas adecuadamente y cuidadas para poder surtir esa agua a los manantiales, a los lagos, a los ríos y finalmente también a las presas, que es de donde se surten las presas. El agua no se produce en las presas, se produce en las nubes y cae en los ecosistemas, y eso es lo que tenemos que guardar. Ese ciclo fundamental, tan sencillo, pero tan poco cuidado en muchas partes del mundo, que civilizaciones que ya no existen por eso, y en países como el nuestro, que está sufriendo cada vez más problemas de falta de agua para la población y para muchas otras actividades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sabemos que sí nos atrasamos un poco y gracias por la
presentación, pero solamente dejaría si hubiera alguna pregunta que pudieran tener para el doctor, para poder terminar con esto y bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, yo sí, de redes sociales preguntan, David Rosales, doctor Saraucán, desde el punto de vista, en su experiencia y desde luego de la educación, si considera o cuál consideraría que sería el área de oportunidad, el reto siguiente para poder generar un cambio verdadero en la sociedad, justamente para todos esos temas que usted aborda en su presentación. Pues yo creo que aquí están los elementos, además, ya no lo dije para poder terminar a tiempo, porque ya me están esperando. La mayor parte de las áreas forestadas o que estaban forestadas antes son patrimonio de comunidades rurales, indígenas, nativas, que eso es el patrimonio que tienen los bosques o las selvas que se les repartió en el reparto agrario famoso que hubo, y que no tienen otra cosa o se benefician del mantenimiento de esos bosques y esas selvas de alguna manera. Y hay muchísimas maneras en las que hay ejemplos en México de cómo se pueden beneficiar económicamente los dueños de de esas comunidades, de esos ecosistemas, o no vamos a poder tener agua dentro de no mucho más tiempo, porque los procesos de erosión, de pérdida de suelos, de deforestación, se van multiplicando sin aparentemente demasiado control. Y en este país hemos perdido una gran cantidad de bosque y de selvas de nuestro país. Queda una porción muy pequeña de selvas todavía en México. Bueno, hacer todo lo posible para reforestar y resguardar y regenerar y restaurar bosques en México. Esa es la tarea más grande si queremos tener agua, pero mucha gente no conecta esta cuestión del tener los bosques y tener los árboles que bajan el impacto de las lluvias y los ciclones sobre el suelo, llevándose todas las partículas del suelo y generando erosión y generando pérdida del suelo y generando pérdida del agua. Es algo que debiera ser una especie como de mantra, de obligación, el saber que si queremos tener agua adecuada, por lo menos en cantidad y luego en calidad, debemos cuidar el ciclo hidrológico del país al máximo posible, porque el agua no se da de otra manera, sino con el agua que cae y es capturada por los ecosistemas y, como ya les dije, no quiero repetir, llevada a mantos acuíferos, a manantiales, etcétera, y que eso ya no ocurre por la pérdida de la cobertura vegetal. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Creo que sí tenemos que tener este cuidado en las cuencas hidrológicas, que es un tema que pues creo que sí lo descuidamos un poco por otras cuestiones, pero pues tendrá que caer el 20 de que las tenemos que cuidar. Le agradezco mucho, doctor, su presentación, como siempre, Gracias muy por la educativa y invitación. formativa. Y con esto cerraríamos esta sesión y muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor. Agradecemos las valiosas aportaciones de esta enriquecedora conferencia por parte del doctor Saraucán y presentada por el doctor Rafael Val. Y bueno, de esta manera damos por concluidas las actividades matutinas de esta jornada. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes
por su valioso tiempo, esperando que la información aquí analizada y expuesta contribuya significativamente a su actividad conforme a su ámbito de competencia. Del mismo modo, los invitamos a participar en las actividades vespertinas en punto de las 3:30 horas de la Ciudad de México, que serán transmitidas de manera virtual a través de la plataforma Zoom y redes sociales de UNESCO México, el Colegio de México y el Grupo de Educación y Cultura del Agua en Facebook. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.